Ahí está. Para ubicarnos un poquito en el tema que vamos a ver hoy, estamos estudiando o analizando lo que se llama encaminamiento en Internet, que es donde se estudian los protocolos, ¿sí? Ya vimos los algoritmos, ahora estamos viendo los protocolos que implementan esos algoritmos que nosotros estudiamos. La clase pasada estuvimos viendo el protocolo RIP y ahora estamos viendo el protocolo OSPF. Estuvimos analizando algunas de sus características, que tiene unas cuantas, y ahora íbamos a ver, o hemos planteado, diferentes tipos de redes, que existían redes punto a punto, que son las redes WAN, y las redes de broadcast, que son las redes LAN. Ah, cierto, ¿no se ve ahí el mouse acá cuando lo muevo o sí lo ven? Sí, lo profe. Ah, perfecto. El otro día me decían que no, tuve que poner un puntero láser, algo raro, yo muy tranquila que veía en el mouse. No, porque lo muevo a veces y yo señalo cosas, por eso es importante que lo vean. Dentro de OSPF, eh, ¿por qué OSPF maneja áreas? Porque OSPF surgió después de RIP y como Internet fue creciendo y se fue expandiendo, ¿se acuerdan que dijimos que se plantearon lo que se llaman sistemas autónomos? Dentro de un sistema autónomo, si uno tiene muchos routers, no conviene que todos los routers tengan las mismas tablas de encaminamiento y puedan llegar a las mismas redes, porque tendrían tablas de encaminamiento muy grandes. Entonces, si son muchos los routers, conviene dividir jerárquicamente ese sistema autónomo en lo que se conocen como áreas. Entonces, OSPF es un protocolo que permite implementar un nivel de jerarquía. Ese nivel de jerarquía se llama áreas y ya vamos a ver que existen lo que se llama el área. Bueno, vamos a ir viéndolo de a poco. Pues se manejan áreas. ¿Y qué es un área? Un área es un conjunto de redes, ¿sí? Que está formado a su vez por un conjunto de routers. Es decir, que podemos definirlo como un conjunto de routers al cual se accede a un determinado número de redes. Esas redes tienen que estar juntas, contiguas. No pueden estar aisladas, o sea, no pueden estar separadas. Todas las redes que estén más próximas van a formar parte de un área. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es del encaminamiento jerárquico, es decir, que un router va a saber o va a poder encaminar todas las redes, o va a poder llegar a todas las redes de su área, al área a la cual pertenezcan, pero con respecto a redes que estén en otra área distinta, no va a saber exactamente cómo llegar. Entonces ahí va a tener que atravesar el área cero o área troncal que se llama. Entonces, dentro de OSPF, cuando uno configura, tiene que configurar como mínimo un área cero, ¿sí? Si yo tengo muy poquitos routers, es decir, que no vale la pena dividir en muchas áreas, lo mínimo que necesita tener es el área cero. Esa área se llama backbone o área troncal. Por defecto, sí o sí, un solo área, una sola área. Si nosotros tenemos varias áreas, porque mi sistema autónomo es muy grande, y vamos a agrupar varios routers en un área, entonces ahí empezamos a definir, además del área 0, el área 1, área 2, área 3 y área 4. O todas las áreas que nosotros, o que el administrador considere que hay que definir. La comunicación es a través, como si fuera una estrella, es decir, todas las áreas van a estar comunicadas a esta área troncal, ya lo vemos en un gráfico, y la comunicación se hace siempre a través de esa área troncal, ¿sí? Ya lo vemos esto en un gráfico. Y algo importante es que todos los routers de un área, de una misma área, van a tener o van a compartir la misma base de datos topológica. ¿Se acuerdan que el algoritmo o el protocolo de estado de enlace guarda una base de datos topológica con información de todos los vecinos y el costo a cada uno de los enlaces? Entonces, esos paquetes de estado de enlace se intercambiaban y se inundaban en toda la red, y el router, cuando recibe todos los paquetitos de estado de enlaces, lo guardaba en una base de datos. Entonces, todos los routers de esa misma área van a contener la misma base de datos. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma área. ¿Qué hace cada router? Con esos datos de la base de datos topológica, arma el grafo y ejecuta el algoritmo de Dijkstra, ¿sí? El de la ruta más corta. A ver, para poder manejar el tema de áreas, el OSPF tiene que definir lo que se llaman routers, tipos de routers. Son 4. Los routers troncales van a pertenecer al área 0, ¿sí? Eso se les llama routers troncales. Después tenemos los routers internos. Los routers internos son aquellos que permiten encaminar hacia redes que están dentro de un área. Es decir, mejor dicho, el router es el que está dentro del área. Ahí lo vemos con un gráfico, se va a entender. Después están los routers de frontera de área o de borde de área, que se llaman OABR en inglés, que son routers que permiten interconectar áreas distintas. Y por último, acá paso rápido porque total esto les queda y me voy a ir al gráfico. Después está los routers
que se llaman de frontera o de límites del sistema autónomo, o los AS, BR. AS viene del sistema autónomo, Autonomous System, ¿sí? Router de borde del sistema autónomo, sería si uno lo lee de atrás para adelante. Estos routers permiten interconectar sistemas autónomos distintos. ¿Qué protocolo ejecutarán? A ver si se acuerdan, además del OSPF, estos routers, que permiten acceder a sistemas autónomos distintos. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan que habían protocolos IGP y protocolos EGP? ¿Se acuerdan cuál era el protocolo EGP? No, no se acuerdan. Bueno, el BGP, ¿sí? Border Gateway Protocol. ¿Se está escuchando bien? Porque nadie respondió recién. Un sí en el chat. Sí, profe. Se escucha. Perfecto. Gracias, Julián. Por las dudas, porque digo, hice una pregunta y nadie me respondió. Por ahí me da miedo que no se esté escuchando. ¿Qué sabíamos, profe? Está bien, no digo nada. Está perfecto. Pero a veces uno tiene la sensación de que se queda hablando solo. Es fea la sensación. Así que por eso. ¿Qué significa acá? Vamos a graficar los routers, ¿sí? Acá tenemos el área troncal. Entonces, bueno, yo acá les puse poquitos routers, pero en general hay más routers. Bueno, 3. Esperen que me ataje el chat. Ahí están, 4 routers en realidad con el 12. Acá tenemos el área 1 y el área 2. ¿Cómo es la comunicación? Fíjense que es una topología como si fuera de estrella. Todas las áreas se conectan al área 0. En este caso el área 1 y el área 2. Si hubiera otra área, el área 3, si la graficáramos acá en el medio, se conectaría siempre al área troncal 0. Es decir, que si yo quiero comunicar una PC que está conectada al router 6 con una PC que está conectada, por ejemplo, al router 10, sí o sí, esos paquetes atravesarán todas, o sea, pasarán del área 1 al área 0, del área 0 al área 2, ¿sí? Nunca puede haber una comunicación acá entre áreas que no sean la troncal. Routers troncales. ¿Cuáles serían los troncales? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cuáles serían los routers troncales que se ven en la diapositiva? ¿Todos los que están en el área 0? Exacto, muy bien. El 1, el 2, el 3 y el 12. Yo ahora se los marco. El 1, el 2, el 3 y el 12, ¿sí? Son los routers que pertenecen al área 0, por eso se llaman routers troncales. Vamos a los routers internos. Routers internos serían todos los routers, básicamente, que no son ni de borde, ni de frontera, ¿sí? De frontera de sistema autónomo. Entonces, por ejemplo, el router 5, el router 6, el router 7. A ver si hay más animaciones. Sí. Estos routers del área 2, otros routers del área 2. ¿Y habrá algún otro router interno? ¿Qué les parece? Uy, perdón. Estos también podrían ser internos, ¿sí? El 1 y el 2 y el 3. ¿Por qué? Porque no son ni de frontera, ni de borde sería, ni de borde de sistema autónomo. ¿Tá? Este es un ABR y este es un ASBR. Todos estos routers, ojo, todos estos routers, es decir, el área 1, área 0 y área 2, forman parte del mismo sistema autónomo que es el sistema autónomo 500. Acuérdense que el protocolo OSPF es un protocolo IGP, ¿sí? Vamos a los routers de frontera de área. ¿Cuáles serían? A ver, si se dan cuenta. ¿Cuáles son los routers de frontera de área o ABR, que se llama? R4 y R8. Exacto, muy bien. Serían el No sé si el R4. R12 también, por una cuestión de que estaría en una frontera con otro sistema. Bien, pero no, en realidad el 12 no, porque ese es un router especial, que fíjense, acá les puse una rayita roja, porque este router permite acceder a otro sistema autónomo diferente. Entonces, este no se lo considera de borde de área, porque los bordes de área interconectan dos áreas distintas dentro del mismo sistema autónomo. Por ejemplo, el área 0 y el área 2, el router 8. Y el router 4 interconecta el área 1 y el área 0. Pero este router, si bien interconecta el área 0 con algún otro router que esté del otro extremo, pero como ese otro router pertenece a otro sistema autónomo, tiene un nombre especial que se llama ASBR, ¿sí? Que son los de rutas de frontera o de borde o de límite del sistema autónomo, que sería este, el 12, ¿sí? Ahí está. Ese router 12 accede, por ejemplo, a otro sistema autónomo, el 650. Bien, entonces ahí tendríamos los 4 tipos de routers. Los troncales, los internos, los de borde de área y los de routers de frontera que interconectan. Uy, perdón, me había olvidado de esa animación.
Bien, vamos a seguir. ¿Se entendió entonces el tema de la jerarquía? Fíjense cómo este protocolo SPF, si bien implementa el algoritmo de estado de enlace, en su interior también implementa el algoritmo jerárquico y el algoritmo de inundación, ¿sí? Y el algoritmo de la ruta más corta, es decir, que es un protocolo que implementa como 4 algoritmos que nosotros estudiamos en las clases pasadas. ¿Está? Se puede, por las dudas, por si no me preguntaron, pero por si acaso, en OSPF solamente se puede implementar la jerarquía así en 2 niveles, ¿sí? O una sola vez, como quien dice. O sea, yo divido el área troncal y otras áreas, pero no se puede dividir, por ejemplo, volver a subdividir el área 1. Eso no se puede. Existe como, se puede implementar una única vez el tema de la jerarquía o el manejo de áreas. Vamos a analizar un poquito ahora lo que se llama las redes de broadcast del OSPF. ¿Qué significa una red de broadcast? Perdón, que me vuelva. Estas redes, ¿de qué tipo son? Estas celestes que están acá, de router 5 al router 4, estas que están graficadas. ¿Qué tipo de redes son? Punto a punto de broadcast. ¿Qué les parece? Punto a punto. Perfecto, muy bien César. Son redes punto a punto, redes WAN, que pertenecen a redes WAN, donde yo tengo una interfaz en un extremo del cable y otra interfaz en el otro extremo del cable. Nunca jamás vamos a conectar un switch acá, ¿sí? Entonces son redes punto a punto, perfecto. En estas redes no hay problema, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el OSPF creaba adyacencia con su vecino, es decir que, por ejemplo, el router 4 va a enviar paquetitos hello en sus 2 interfaces. Entonces, si le responden, estos routers, que sí le van a responder, va a crear adyacencia entre el router 4 y el router 5, el router 4 y el router 2. Entonces, cada 10 segundos va a enviar paquetitos hello como una forma de detectar si hay alguien en el otro extremo, ¿sí? Como para detectar si se produce una caída en la red o no. Esto es sencillo en las redes punto a punto. Ahora, en las redes de broadcast, fíjense, nosotros tenemos, ¿qué significa una red de broadcast? Que tenemos 4 routers interconectados a través de un switch. Si bien es raro encontrar esta topología, pero se puede dar, si uno le quiere dar tolerancia a fallos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tuviera un router conectado a un switch y ese switch a las PC, si se cae alguno de esos enlaces, todas esas PC, supongamos en 40 dispositivos, no tienen acceso a ningún lado. Entonces la forma de darles tolerancia a fallos es que estén interconectados a 2 o más routers. En este caso yo les grafiqué 4. Entonces si se cae este enlace, las PC pueden salir por acá o por acá. ¿Sí? Hasta se podrían caer 3 enlaces y lo mismo las PC tendrían conectividad porque podrían, por ejemplo, salir por el router 4. Entonces, en este tipo de topología, como el OSPF crea adyacencia, ¿qué les parece? ¿Quién tendría que hacer adyacencia con quién? En este tipo de topología, que se llama redes de broadcast. Están conectados a una red LAN. ¿Qué les parece? Están re calladitos hoy. Bueno, va a haber adyacencia entre todos contra todos. El router 1 debería crear adyacencia con el router 3, con el router 4 y con el router 2. El router 2 debería crear adyacencia con el router 1, con el router 3 y con el router 4, y así sucesivamente. Entonces significa que cada 10 segundos tendría que mandar paquetitos hello. ¿Qué pasaría? Si todos enviaran paquetes hello entre todas las adyacencias que hayan creados, habría mucho tráfico en la LAN de esos paquetes hello. Entonces, ¿qué se hace? Se va a definir lo que se llama un router principal, o un router designado, o un DR, le vamos a decir, que va a ser el router principal, ¿sí? Bueno, ya va a aparecer en algún momento. No aparece. Bueno, a ver. Ahí está, por fin. El router 1, por ejemplo, se decide que va a ser el router designado. ¿Qué significa eso? Que se va a ser como el responsable de toda la LAN. Es como si nosotros estuviéramos en el curso y si yo tengo que... Bueno, vieron que acá tenemos en el grupo un alumno, o alumna, no me acuerdo, que es responsable y yo cada vez que tengo que mandarle algún mensaje, o si me corta la luz, Dios no quiera, cualquier cosa, entonces se lo mando a Luciano, a Joaquín, ¿sí? Joaquín, ¿cierto? Joaquín es el responsable o es nuestro delegado del curso. Entonces, yo si tengo algo para quejarme, como me hizo plantearle, voy y se lo planteo a Joaquín. Si bien Joaquín es solamente el contacto a través de WhatsApp, pero bueno, pobre Joaquín lo vamos a usar como delegado del curso. Él sería nuestro DR, ¿sí? Entonces, ¿para qué existe el DR? Porque los routers solamente van a crear adyacencia con el router designado, ¿sí?
Es decir que vamos a tener adyacencia entre el router 2 y el 1, el 4 y el 1, y el 3 y el 1, nada más. ¿Para qué existe también un router designado? Porque cada vez que se envía una actualización de encaminamiento, no hay que inundarla en toda la red, sino que directamente esa actualización se la envía al router designado. A su vez, ese router designado la va a distribuir hacia todos los routers de la LAN. ¿Tá? Por eso es que hay dos direcciones IP de grupo. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, no me acuerdo si dijimos, sí, que el OSPF sí dijimos, que manejaba dos direcciones, la 224.005 y la 006. ¿Por qué? Porque todos los routers que ejecutan OSPF van a escuchar en la dirección de broadcast 224.005. ¿Sí? Ahora, cuando el router 2, 3 o 4 tengan que informarle una caída de una red o que se activó una nueva red, no se la van a decir a todos sus compañeros, sino que directamente se la van a decir al delegado. Esa actualización se la van a mandar a la 224.006. Ah, me falta uno. ¿Por qué dice acá DR y no está el BDR? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, mejor dicho, en una red siempre existe un router designado y un router designado de respaldo? La B larga viene de backup. ¿Por qué? Porque si llega a pasar algún problema y se cae este router, la red se quedaría sin poder converger, porque no se podrían enviar las actualizaciones de encaminamiento. Entonces siempre va a existir un router de respaldo. Es como si hubiera un, no sé, presidente y vicepresidente, un delegado y un subdelegado, ¿sí? O un vicedelegado. Para que si le pasa algo al delegado del curso, automáticamente asume el rol de DR. Ahí se me fue el mapa. Si se llega a caer el DR, el router 1, el router 3 va a asumir el rol de router designado. Y automáticamente el OSPF elige rápido otro router de respaldo. ¿Mm? Eso es para darle como robustez al protocolo, a la topología. ¿Se entendió? Ah, ¿en base a qué se elige el router designado? En base a la prioridad que tienen los routers. A los routers se les pueden definir prioridad. Y en caso de tener todos la misma prioridad, se definen o se eligen por un ID. Cada router tiene un ID. Y si no, se puede elegir también por la IP más alta que tengan, ¿sí? Si un router tiene la IP más alta, ese router va a ser el router designado. El que tenga la IP que le sigue va a ser el router designado de respaldo. Bien. Vamos a ver cómo se configura. Vamos a aprender a configurar el OSPF. ¿Estamos? Yo acá hice esta topología con algunos... bueno, voy a sacar el chat un ratito. O bueno, mejor dejo un momento. Dejo el chat y saco a los participantes, porque no veo. Me tapa toda la pantalla. Acá tenemos una topología que está el área troncal y el área 1. Yo solamente grafiqué un área porque necesito acá espacio para configurarlo. Vamos a suponer que se configura el router 6, que está acá, que es un router interno. ¿Estamos? Este router, ¿cómo se va a configurar en OSPF? Primero, bueno, se ejecuta el comando configure terminal para entrar a lo que se llama el modo de configuración global. Una vez que estamos en el modo de configuración global, ejecutamos router OSPF y un número. Es un poquito más complicado esto que la configuración del RIP, pero tampoco es tan complicado. Necesitar como algunos parámetros más. Router OSPF y un número. Ese número tiene significado local, ¿sí? Entonces, siempre hay que ponerle un número o un ID de proceso, que se llama, después del protocolo que le estoy configurando. A partir de ahí paso a otro modo, que se llama modo de configuración de router. Todo lo que nosotros configuremos ahora va a afectar al OSPF con el ID 10. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada el comando network? Que este era para publicar, le teníamos que decir de alguna manera al router qué direcciones de red queríamos que publicara o le enseñara al resto de routers. Acá es muy parecido. Este protocolo también, el OSPF exige el comando network. Yo acá les pinté como en negrito lo que es obligatorio, ¿sí? Lo que es propio del protocolo. Y en letra común, lo que hay que configurarlo, lo que va variando. En este caso, como el router 6 está acá, tiene la subred sería la 12.1, entonces le ponemos 12.1.0.0. ¿Qué será esto raro que hay acá? 0.0.255.255. ¿Conocen esto? Este número acá. Me parece que estoy dando clases sola yo. Tengo un auditorio calladito. A ver, Facundo. Que Ah, es como una máscara para el revés.
O sea, Bien, muy bien, Facundo. Es una máscara, pero al revés. Perfecto. Sí, es la inversa de la máscara. Eso se llama máscara de wildcard. Ahí lo vemos. Entonces, acá va la dirección de red o subred, la máscara invertida, ¿sí? La opuesta, y después va a qué área pertenece. Yo le tengo que decir a qué área pertenece ese router. Como el router 6 pertenece al área 1, por eso es que acá le pusimos área 1. ¿Estamos? Como el router te has conectado a dos subredes, entonces tiene que ejecutar dos comandos network. Network 12.2.0.0, y en este caso la misma máscara de wildcard porque es /16. ¿Sí? Entonces tenemos 16 bits en 0, 16 bits en 1. Y también pertenece al área 1. Bien, acá le aclaro que es la máscara de wildcard, que es la inversa a la máscara de subred. Donde hay unos van ceros, donde hay ceros van 1. Vamos al router 4, que es este. Esto ya no es un router interno, sino que es un router de borde de área o de frontera de área, que se llama porque interconecta el área 1 con el área 0. Vamos a configurarlo. De nuevo del Configure Terminal, router OSPF 15. Acá les puse a propósito otro número para que vean que no tienen que ser todos los números iguales, sino que ese número tiene un significado local en el router. Y ahí van las networks. El router 4 está conectado a la subred 12.4 y a la 201.280. Entonces, ponemos network 12.4.0.0, la máscara invertida, que es la máscara de wildcard, y pertenece al área 1. Esa interfaz, esto es importante entenderlo, a los routers no se les define router de borde, router de área 0, router de área 1, no. Directamente lo que se hace es, a través de la configuración, se define el tipo de router de que se trata. Por ejemplo, este router tiene una interfaz, que es esta, que pertenece al área 1. Por eso dice área 1. ¿Cómo será la otra línea de acá para configurarlo? A ver, network, ¿cuánto sería la próxima línea? Network 200, 200, 180, 1280, sí. 1280, perdón. Bien, ¿y la máscara de wildcard? A ver, ¿cómo sería? Es 0, 255, 255, 255. No, cuidado Facundo, es un /30. Ah, Está más complicada acá. O más fácil. Bueno, 0, 255, 255. Ah, no, va al revés, ¿cierto? es al 3 revés. bits, 3 bits le quedan. No 3 bits, 2 bits puestos en una. Claro, el último que es 1 y el otro que es 2. Claro, o sea, el último byte sería, se los 2 a la pongo en el 0 y chat. 2 a la 1. ¿Cómo? 2 a la 0 y 2 a la 1. Perfecto. Muy bien. Ahí está en el chat. Son el último byte, que es el /30. El último byte son 6 ceros y 2 unos. El 1, 1 es un 3 en decimal. Por eso es que acá va 0.0.0.3. ¿Se entiende? Y esta interfaz pertenece al área 0. Entonces, por haber configurado un router con dos interfaces con distinta área, automáticamente ese router se convierte en router de frontera de área. No es que se le diga explícitamente al router, vos sos de frontera de área, ¿estamos? Eso no se configura. El router automáticamente, al ver que tiene dos interfaces en áreas distintas, se convierte en un router de frontera de área. Uy, perdón. ¿No les puse más configuración? Pensé que habíamos hecho lo de los otros routers. Bueno, un momento, a ver. Porque yo le agregué unas diapositivas, ya veo que le agregué mal. No, las agregué bien. Bueno, hasta acá nomás. Era nomás para mostrarles cómo se configuraba el OSPF. A ver, si yo tuviera que configurar el router 1, por ejemplo, ¿cómo sería una network? Supongamos esta. Sería network 170.8.2.0. ¿Y cómo sería la máscara de wildcard? A ver si se dan cuenta. Este es fácil, es un /24. 000255. Perfecto, muy bien, bárbaro. 0.0.0.255, que es la inversa de un /24. Muy bien. ¿Se entiende entonces cómo se configuran los routers de frontera? ¿Estamos? Ah, ya está, es que yo recién vimos la configuración del router 6 y ahora el router 4. Sí, está bien. Es suficiente de OSPF. ¿Se entendió hasta acá?
porque ahora terminamos lo de RIP y OSPF, nada más tengo para mostrarles que esto es lo que agregué, que no estaba. Es una tabla de encaminamiento, por eso los que entraron después, les recuerdo que actualicé las diapositivas, el PDF en aula virtual, porque le agregué 3 diapositivas, ¿sí? Entonces, perdón. Les agregué 3 diapositivas para que vieran lo que era una tabla de encaminamiento, porque me di cuenta que no les había puesto ninguna diapositiva de una tabla de encaminamiento real. Era todas las que habíamos visto cómo era la tabla de encaminamiento, que tenía dirección de red, interfaz y máscara, no, métrica, perdón. Pero en realidad esto es una tabla de encaminamiento real, ¿sí? Para ver, por ejemplo, en un routercito Cisco, que es un router 1700, para ver una tabla de encaminamiento hay que ejecutar el comando que se llama show IP route, ¿sí? Acá me da ciertos códigos, esto me lo da el comando, la salida del comando, y acá me muestra las direcciones de subred o de red, ¿sí? ¿Qué hay aquí, qué tenemos nosotros acá? ¿O cómo se lee esto? Acá, esto es una tabla de encaminamiento, donde lo primero que hay, esta columna, me dice cómo se aprendió la red. ¿Qué será la C? A ver si se dan cuenta. ¿Qué será la red? El renglón este que dice C. ¿Cómo se aprendió esa red? ¿Qué les parece? Discúlpeme un segundo, que tengo un temita grave. Un segundo. Ok. Entonces, ¿cuál era el objetivo de ponerles esta tabla de encaminamiento? No es volverlos locos, sino que vean una tabla de encaminamiento real, ¿sí? De un router. Entonces, por ejemplo, no, antes de SR no lo quiero. A ver. Oh, ahí está. Yo les pregunté qué significaba esa C. ¿Qué les parece? ¿Qué significa esa C? Que tuvieron bastante para pensarlo. ¿Cómo se aprendió esa red? ¿Alguien la configuró? Sí, le configuró el administrador de red. Bien, en realidad lo que configuró el administrador de red, Franco, fue la interfaz, la IP de la interfaz. Es decir que en la serial 1, el administrador simplemente configuró una IP, la 172.16.4.1, por ejemplo. El router automáticamente se da cuenta que detrás de esa interfaz hay una red y la instala en la tabla de encaminamiento y pone que está directamente conectada, ¿sí? Eso significa. Esa red es, a lo que voy, que no es una ruta estática, ¿sí? Por eso no quiero que se confundan. Recién que Franco dijo que la había configurado el administrador. En realidad, la red no la configuró el administrador solo configuró una dirección IP de la interfaz. Automáticamente se toma, como quien dice, el router se da cuenta que hay una red detrás de esa interfaz e instala, solo sin que nadie le diga nada, esta dirección de red en la tabla. ¿Cuántas interfaces les parece que tiene este router? A ver, si se dan cuenta. ¿Cuántas interfaces activas tienen? 5, 3. 5 o 3, a ver, por ahí va. Se confundieron con este 5. Tiene 3, porque hay 3 redes directamente conectadas. Esta, o sea, la 176.4, la 5, y por acá abajo está la 192.168.6.0. Son todas las que dice directamente conectada. Tiene una interfaz Fast Ethernet, a la cual está conectado un switch, por ejemplo, y tiene esta, la serial 0 y la serial 1, que son interfaces WAN, que se llama, ¿sí? Son punto a punto. Entonces tiene 3 redes directamente conectadas, redes o subredes. Este 5, que uno de ustedes se confundió, ¿cómo se lee? Dice que esta red, la 172.16, es un /24, pero ustedes saben que la 172 es clase B. Entonces, como tiene un /24, dice que está subneteada y hay 5 subredes. Eso es lo que está, eso significa ese 5. Está la 1, 2, 3, 4, 5. La 172.16, 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esta R que está acá? Bueno, que hay unas cuantas. Que esta dirección la aprendió a través del protocolo RIP. Nosotros buscamos acá en los codes, en los códigos, la R y me dice R-RIP. Entonces significa que esta dirección de subred la aprendió a través del protocolo RIP. Fíjense, ¿qué será ese 120? ¿Se acuerdan? Existía lo que se llamaba distancia administrativa. Ahí aparece se me ve el mouse. Ahí aparece la distancia administrativa del RIP, de 120. Barra, y esa es la métrica.
el número de saltos, es decir, que esta subred, mejor dicho, está a 3 saltos y se aprendió a través del protocolo RIP. Este vía me dice cuál es el siguiente salto, ¿sí? El siguiente salto al cual se tiene que entregar ese paquete, y lo tiene que sacar para llegar a esta red por la interfaz serial 0. Esta sería nuestra interfaz de salida. Entonces, ¿qué hay en la tabla de encaminamiento? Hay información sobre cómo se aprendió esa ruta, viene la dirección de red o subred, la máscara, ¿sí? Es importante la máscara, la distancia administrativa, la métrica, el siguiente salto, y la interfaz a través de la cual hay que sacar ese paquete si yo voy dirigida a esa subred. Bueno, acá está el siguiente salto, y ahí está la interfaz por la cual sacarlo. Este tiempo que hay acá es el tiempo que hace que se aprendió acerca de esa red, es decir, cuántos segundos hace que se recibió una actualización de encaminamiento de esa red. Esto significa ese tiempo. Era nada más para que vieran lo que era una tabla de encaminamiento, no la vamos a analizar toda, pero acá, por ejemplo, todas las redes se aprendieron con el protocolo RIP, y una está a un salto, esta está a 2 saltos, esta está a 1 salto, esta está a 4 saltos, esta está a 3 saltos, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Se entiende? Era para mostrarles una tabla de encaminamiento aprendida, o al router, en este caso el router tiene configurado el protocolo RIP. Vamos al OSPF, para que vean también cómo es el OSPF. Es el mismo comando, ejecutado en otro router, y acá tenemos, los códigos son los mismos, pero acá ¿qué pasa? En lugar de haber una letra R, hay una letra O. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la O? Acá. Se aprendió a través del protocolo OSPF, ¿sí? Entonces, tenemos redes directamente conectadas, que es donde está la C, perdón, ahí. Y tenemos estas, la 10.1.1.0, 10.2.2.0, que se aprendieron a través del protocolo OSPF. Fíjense acá, 110 es la distancia administrativa, que recién decía 120, acá dice 110, ¿sí? Este 2 no es el número de saltos, porque OSPF usa otro valor, no usa el número de saltos como métrica, usa el costo de los enlaces. Y esto es igual, vía el siguiente salto, el tiempo que hace que le llegó la actualización, y lo tiene que sacar por la interfaz Gigabit Ethernet, en este caso. Acá les quería mostrar, bueno, tiene redes directamente conectadas, y acá el OSPF, o este router, lo que hace es también poner una L. Una L es una interfaz local que aparece en algunos routers, muestra la propia interfaz. Fíjense que es un /32. Esta es la IP de la interfaz Gigabit Ethernet 0/1, digo. Y acá encontré esta diapositiva que tiene, esta salida, digo, que tiene 2 letras D, que esto es otro protocolo de encaminamiento, que es un protocolo propietario de Cisco, que es el EIGRP, que está acá. Que fíjense que tiene otra distancia administrativa, simplemente para que vean que acá tengo un valor de 2 y acá tengo un valor de 3072. ¿Por qué? Porque este protocolo usa otra métrica que no tiene nada que ver, es una métrica compuesta, la que usa el protocolo EIGRP. Y la distancia administrativa es de 90, ¿sí? Que es una distancia administrativa menor que la de 110. Es como para que vean que un router es multiprotocolo y puede tener en una tabla de encaminamiento varios protocolos, ¿sí? Ya sea el protocolo OSPF o el protocolo EIGRP. Bueno, eso es lo que les quería mostrar con estas 2 tablas de encaminamiento. Porque nosotros siempre hablamos de las tablas de encaminamiento, bueno, ahora ya las ven, tablas de encaminamiento reales. ¿Qué pasa si yo quiero mandar un router a una red o subred que no aparece en la tabla de encaminamiento? ¿A dónde se va a encaminar? ¿Qué les parece? ¿A dónde se va a encaminar? ¿O qué se hace con ese paquete? Si esa dirección de red o subred no aparece en la tabla de encaminamiento. ¿Se descarta? Muy bien, Facundo. Se dropea, se descarta. Perfecto. Se descarta porque el router no sabe dónde mandarlo. Como no sabe, directamente lo descarta. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está ahí estaba la interfaz de salida por la cual la tenía que conmutar o sacar. Bueno, entonces terminamos de ver el protocolo RIP y el protocolo OSPF. Lo que vamos a ver ahora es otro. Esos serían protocolos IGP, que se llama, que se ejecutan dentro de un sistema autónomo. Vamos a tratar de ver ahora, empezar a ver un protocolo que se llama BGP, que es un protocolo de borde. Es el protocolo que se permite interconectar sistemas autónomos distintos. ¿Sí? Vamos a tratar de ver
un poquito de qué se trata este protocolo. Todo lo que estamos viendo, les aclaro, que se usan hoy en día en Internet, ¿sí? Se están usando ambos protocolos en Internet. Entonces, el protocolo BGP es un protocolo EGP, protocolo de Gateway Exterior, porque dijimos que permitía que interconectar sistemas autónomos distintos, ¿sí? Entonces, entre sistemas autónomos. Es un protocolo, bueno, que corre sobre TCP, en la capa de transporte, utiliza el protocolo TCP, porque es más seguro, garantiza que los datos lleguen correctamente, ¿sí? Que los datos lleguen secuenciados y demás. Y en caso de que se pierda algo de información, se retransmite. El puerto en el cual está escuchando es el puerto 179, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. El protocolo que se está usando hoy en día es el protocolo versión 4, el BGP-V4 que se llama, que ya soporta 6DR, ¿sí? O sea, soporta lo que se llama resumen de rutas, justamente para que un sistema autónomo le pase a otro un resumen de todas las rutas que se manejan dentro de ese sistema autónomo. Eso hace que las tablas de encaminamiento de los otros routers, de otros sistemas autónomos, sean mucho más cortas, ¿sí? Y se encamine más rápido. ¿Qué tipo de encaminamiento usa el BGP? Usa algo que se llama protocolo de vector de rutas, no de vector distancia, uy, el mouse, acá, vector de rutas, basado en políticas, ya vamos a ver qué es eso. ¿Qué significa eso? Este protocolo lo que determina es la ruta, o el path, que se llama PATH, que tiene que seguir los paquetes atravesando distintos sistemas autónomos, es decir que en las rutas no considera la cantidad de saltos, sino la cantidad de sistemas autónomos que se tiene que atravesar. Y los identifica, es decir, dice el número de sistemas autónomos, no sé, 10.000, el número de sistemas autónomos 12.000, 5.000, 500, si tiene que atravesar 4 sistemas autónomos, en la ruta aparecerán 4 números de sistemas autónomos. ¿Y qué significa basado en políticas? Que las decisiones de encaminamiento no las toma solo el router, sino que el administrador puede influir de alguna manera. ¿Cómo se podría influir? Diciendo, nunca encamines en el sistema autónomo número 12.000, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si el router aprende una ruta en la cual aparece el sistema autónomo 12.000? Directamente elimina esa ruta, no lo va a tener en cuenta porque hay una política configurada por el administrador, ¿sí? Es como si yo a ustedes les prohibiera que vayan por, no sé, por la circunvalación. Entonces, si ustedes aprenden cómo llegar a la facultad y una de esas rutas tiene que sí o sí seguir la circunvalación, ustedes directamente eliminan esa ruta y no la van a tener en cuenta. A eso se refieren distintas políticas. O al revés, hay políticas en las cuales yo le digo nunca atravieses tal sistema autónomo, o sí, es preferible atravesar tal sistema autónomo. Esas políticas las configura el administrador manualmente en el router dentro del protocolo BGP, para que las tenga en cuenta al momento de decidir si instala o no una ruta en la tabla de encaminamiento. ¿Cuál es el objetivo de este protocolo? Encaminar paquetes por un conjunto de sistemas autónomos, pero sin que se produzcan bucles, ¿sí? ¿Qué pasa si? ¿Cómo se podría dar cuenta si existen bucles? Porque en la ruta aparece 2 veces el mismo número de sistemas autónomos. ¿Se está entendiendo? Están súper callados hoy. Parece que estuviera hablando solo. Que somos poquitos. Es un poquito, está bien, debe ser por eso. Bueno, mientras se esté entendiendo no hay problema. ¿Qué pasa? Para no encaminar en bucle, para que no se produzcan estos loops, ¿qué pasa si un router BGP, que recibe varias rutas, lo que hace el router es, si en esas rutas, en esos anuncios de rutas que se llama, aparece su propio número de sistema autónomo, directamente se borra, los elimina. ¿Tá? Por eso acá les puse que los filtra, básicamente los borra. ¿Para qué? Para que no se produzcan loops. No tiene sentido pasar 2 veces por el mismo sistema autónomo, más si es el propio sistema autónomo. Vieron que dijimos que recién que corría sobre el protocolo TCP. Entonces, el TCP, todavía no lo hemos visto, pero es un protocolo que es orientado a conexión. ¿Qué significa eso? Que entre 2 routers, entre los routers vecinos, se va a establecer una sesión TCP, que se llama, y esa sesión TCP va a estar activa todo el tiempo. Es decir, que a través de esa sesión se van a intercambiar actualizaciones de encaminamiento, ¿sí? Lo que se llaman anuncios de rutas, básicamente.
Vamos a ver cómo funciona este protocolo. Vamos a suponer que tenemos un sistema autónomo 5000. Cuidado que acá ya no son áreas, son sistemas autónomos, ¿sí? Son sistemas autónomos porque es un protocolo BGP. Entonces tenemos 3 sistemas autónomos distintos. Entonces se van a interconectar en esta interfaz a través del protocolo BGP en esa interfaz. Y acá también, entre el sistema autónomo 5000 y el 6000, el protocolo BGP. ¿Está? ¿Dónde se configura? En este router, en el 1 y el 2, y en el 3 y en el 2. La sesión STCP que hicimos recién se establece acá, en este enlace. Bueno, y en este también, obviamente. Estos routers, el router 1 y el router 2, y el router 3 y el router 2, se llaman pares BGP. ¿Qué significa eso? Vieron como recién en OSPF se creaba lo que se llama la adyacencia. Bueno, acá se llaman pares BGP. ¿Por qué? Porque se tienen que enviar todo el tiempo actualizaciones o anuncios de rutas BGP. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste este algoritmo de vector de rutas, mínimamente. El objetivo es que todos, como ya están interconectando sistemas autónomos, ustedes imagínense la troncal de Internet, entonces, para garantizar de que siempre se tenga la información totalmente actualizada, los anuncios que se llaman de rutas se envían cada 30 segundos. Cada 30 segundos sobre esas conexiones punto a punto, que sería acá, entre el router 3 y el router 2, o entre el router 1 y el router 2, ¿sí? Se van a enviar actualizaciones cada 30 segundos. ¿Qué pasa si un router, que de hecho puede recibir varias rutas hacia el mismo destino, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a elegir o cómo funciona este algoritmo de vector de rutas? Como recibe varias formas de llegar a un mismo destino, lo primero que hace es aplicar las preferencias locales, es decir, lo que configuró el administrador. Si siempre es preferible pasar por tal sistema autónomo o nunca pasar por tal sistema autónomo, una vez que, supongamos que yo aprendí, no sé, 5 formas de llegar a una misma red, y después de aplicar las preferencias locales me quedan solo 2, entonces, ¿cómo hago para elegir entre esas 2? En ese caso voy a elegir la que atraviese un menor número de sistemas autónomos, ¿sí? Acá yo les puse que la ruta preferida, o sea, supongamos que ya no hay preferencias locales porque yo ya las apliqué, ya filtré esas rutas, la ruta preferida siempre va a ser la que tenga el camino del sistema autónomo más corto. ¿Qué significa eso? Que si yo en una ruta atravieso por 3 sistemas autónomos y en la otra atravieso por 4 sistemas autónomos, voy a instalar la ruta por la cual atravieso 3 sistemas autónomos. Siempre la menor cantidad de sistemas autónomos. Porque se consideran los sistemas autónomos como si fueran grandes saltos que yo tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué publica el protocolo BGP en sus actualizaciones? O se suele llamar anuncios de ruta. Va a publicar muchos, ¿no? No publica uno solo, puede publicar varios. Primero, una dirección de red en formato CIDR. ¿Qué significa eso? Que es una ruta resumida. ¿Estamos? Que una ruta resumida, si se acuerdan, o un resumen de ruta, era cuando la máscara es más corta que la máscara por defecto, ¿sí? Para esa dirección de red resumida, al lado, yo les puse acá abajo, pero en realidad va al lado, le va a publicar un camino, una path, una ruta. Entonces acá va los números, ahí les puse lista explícita de todos los sistemas autónomos, van los números de los sistemas autónomos por los cuales hay que atravesar para poder llegar a esta dirección de red. Supongamos que sea el sistema autónomo, no sé, 200, 500 y 1000. Entonces, diría que para la red 200.4.8.0 tengo que atravesar esos sistemas autónomos. Y además va la IP del próximo salto, ¿sí? La identificación del router del próximo salto, para poder saber hacia dónde tengo que enviar esos paquetes. Esos serían los anuncios de ruta. Puedo mandar varios, no necesariamente uno solo. Acá les vamos a ver diferentes, lo que se llaman tipos de redes que maneja este protocolo. Esperen que cierre un poquito. Ahí está, si no, no veo. Tenemos 3 sistemas autónomos, el 4000, el 5000 y el 6000. BGP maneja 3 tipos de redes. Las redes de conexiones únicas, o redes TUB, que se llaman, que son redes que tienen una única conexión a un sistema autónomo. Por ejemplo, acá yo tengo
el sistema autónomo 100 y el sistema autónomo 300, que son redes que se llaman stub. ¿Por qué? Porque tienen una sola conexión, es decir, serían como las hojas de un árbol, ¿sí? Este sistema autónomo no puede encaminar hacia otros sistemas autónomos que están acá abajo. El otro tipo de redes que maneja se llama multihospedada, es cuando nosotros queremos garantizar más fiabilidad. A ver, ¿qué pasa acá en las redes stub si se llega a cortar este enlace entre el sistema autónomo 5000 y el 100? Todas las redes que hay acá adentro se quedan sin tener conectividad. ¿Por qué? Porque hay una sola conexión hacia el mundo, como quien dice, ¿sí? En cambio, si yo quiero tener más fiabilidad, voy a conectar mi sistema autónomo a 2 o más sistemas autónomos. Entonces, el sistema autónomo 200, en este caso, está interconectado al sistema autónomo 5000 y al 6000. ¿Por qué? Porque si se llega a caer esta conexión al sistema autónomo 6000, yo tengo conectividad a través de este enlace. Sería como tener un proveedor de servicio o 2 proveedores de servicio o más, ¿sí? Es más tolerante a fallos, que se llama. Y por último, el otro tipo de red que maneja el BGP son las redes de tránsito. ¿Qué significan las redes de tránsito? Son los ISP de nivel 1, ¿sí? Sería la troncal de Internet. Estos, el 4000, el 5000, el 6000, son ISP de nivel 1 o redes de tránsito. Uy, perdón. ¿Por qué? Porque están interconectados todos contra todos y atraviesan los paquetes, esos sistemas autónomos, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, encaminar del sistema autónomo 100 al 400, la ruta que aprendería el router BGP que esté acá sería 5000, 4000 y 400, que serían los números de sistema autónomo que se tienen que atravesar para llegar a esa red, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito, esto no sé si lo leyeron, deberían haberlo leído, cuando vieron la arquitectura de Internet. Esto es para que relacionen un poco los conceptos. Cuando vieron ustedes solo en realidad la arquitectura de Internet, se planteó los ISP de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y ahí se plantearon dos tipos de conexiones, no sé si se acuerdan. Las conexiones de tránsito y las conexiones de peering. ¿Qué significa eso? Las conexiones de tránsito eran, a ver si tengo un gráfico, sí. Ahí está. Las conexiones de tránsito eran las conexiones que se establecían entre ISP de distintos niveles, ¿sí? Que se llaman, por ejemplo, un ISP de nivel 1 con un ISP de nivel 2. Eso sería una conexión de tránsito, cuando se establecían enlaces entre proveedores de servicio de distinto nivel. O podría ser una conexión de tránsito entre el ISP de nivel 2 y el ISP de nivel 3. Eso sería una conexión de tránsito. En cambio, existían también conexiones de peering. ¿Qué significa eso? Que cuando las conexiones se dan entre ISP del mismo nivel o entre proveedores de servicio del mismo nivel, por ejemplo, dos proveedores de servicio de nivel 2 o de nivel 3 están interconectados, entonces ahí nosotros teníamos conexiones de peering, que aquí en el gráfico están como conexiones de igual a igual. ¿Mm? Y también vimos que, porque acá, ¿por qué lo vemos ahora? Porque está todo relacionado con el protocolo BGP. ¿Sí? Cuando uno estudia o analiza los proveedores de servicio de Internet, y por ahí tiene que haber leído que publicaba todas sus redes, ¿sí? O publicaba solamente algunas redes. Bueno, eso va a depender del tipo de conexión. Si es una conexión de tránsito, se publican todas las redes. En cambio, las conexiones de peering, que no son pagas, en cambio las conexiones de tránsito se pagan, las conexiones, las de peering no son pagas, entonces solamente se publican o se puede acceder a las redes del otro sistema autónomo, ¿sí? Desde el sistema autónomo 2, por una conexión de peering, yo puedo acceder solamente a las redes del sistema autónomo 3. Ahora, fíjense acá, es decir, desde A podemos acceder a B. Ahora, de B podemos acceder a C. ¿Qué les parece? Desde A, ¿se podrá acceder a C a través de conexiones de peering? ¿O no? No sé si se acuerdan porque lo estudiaron hace mucho. Pero... Creo que no, porque solo conoce a ver la ruta de... Bien. No, muy bien. No, ¿por qué? Porque
solamente se acceden a estas rutas. No es propiedad transitiva, ¿sí? Si este se conecta con este, si A se conecta, puede acceder a B, B puede acceder a C, entonces A puede acceder a C. No es así. Solamente pueden accederse a estas direcciones IP. A con B y B contra C. Pero si A tiene que comunicarse contra C, tendría que pasar por dos conexiones de tránsito. Por esta, hasta el sistema autónomo número 1, y el sistema autónomo número 1 al sistema autónomo número 4, para poder llegar a C. ¿Sí? Porque en las conexiones de tránsito sí se publican todas las direcciones IP. Esto es como para que relacionen todos los conceptos, o sea, todo lo que vamos viendo está relacionado todo contra todo, ¿sí? Entonces acá aparecen temas de direcciones IP, que son direcciones sidrizadas, que se llaman, o resúmenes de ruta, que el router de borde que está acá le va a publicar al sistema autónomo número 1, igual el sistema autónomo número 3 se las va a publicar, cada uno va a publicar las redes o las direcciones IP a las cuales puede llegar o puede alcanzar. También está el tema de encaminamiento, ¿sí? Y a través del protocolo BGP, y está el tema de la arquitectura de Internet, que estaban las conexiones de peer-to-peer o entre pares, y las conexiones de tránsito. Bien, esto para que es como que bajen a tierra lo que se leyó medio como teórico al principio de año. ¿Cómo se configura el BGP? Bueno, no es tan sencillo configurarlo, pero vamos a tratar de entenderlo. Maneja dos tipos de protocolo, el BGP interno y el BGP externo. El BGP. Acá está graficado 3 routers del sistema autónomo 500, ¿sí? Vamos a suponer que está conectado a otro sistema autónomo que es el 400. Entonces, y a otro sistema autónomo que es el 600. ¿Qué tipo de routers sería el router 3 y el router 4? ¿Qué les parece si estuviera configurado el OSPF acá adentro? ¿Serían routers internos, de borde, de frontera de área, de frontera de sistema autónomo? ¿Qué serían el 3 y el 4? Y el 6 y el, que no lo veo, el 7. De frontera de sistema autónomo. Perfecto, muy bien, Facundo. De fronteras del sistema autónomo, porque están interconectando sistemas autónomos distintos. ¿Y a través de qué protocolos se podrían conectar? ¿A través del OSPF o a través del BGP? ¿Qué les parecen? El 3 y el 4. Del BGP. Perfecto, del BGP, sí o sí, porque son sistemas autónomos distintos. Por eso que acaba de color rojo, ¿sí? No azul. Acá se ejecutaría un protocolo IGP. Podría ser el RIP o podría ser el OSPF. Acá igual y ahí igual. ¿Cómo se configura? Bueno, cuando se interconectan sistemas autónomos distintos, se dice que se configura el protocolo BGP externo, ¿sí? Acá también, cuando se interconectan sistemas autónomos distintos. Vamos a configurar primero ese, después vamos a configurar el interno. El comando es muy parecido, router BGP ahora, y acá hay que ponerle el número de sistema autónomo. Como estamos en el router 3, que es este, el router 3 pertenece al sistema autónomo 400. Entonces, por eso es que va acá ese valor. A partir de ahí hay que definir cuál es el par BGP. ¿Qué significa el par BGP? El router con el cual va a establecer una sesión TCP y va a intercambiar anuncios de ruta. En este caso se define que el vecino es esta, porque fíjense que está la IP 124.1.2, que es esta interfaz, 124.1.2. Entonces dice, mi vecino es tal, es este, el router 4, y pertenece a un sistema autónomo remoto que es el 500, ¿sí? Entonces, el router 3 pertenece al 400 y el router que es el par BGP, el router 3 pertenece al número de sistema autónomo 500, porque ahí dice 500. Vamos al router 7. El router 7 pertenece al sistema autónomo 600, por eso es que va router BGP 600. ¿Y el vecino cuál será? A ver, ¿cuál será el vecino de este router 7? Acá iría neighbor, ¿qué valor? ¿Qué IP? 180.1.2.1. Perfecto. Remote AS, ¿cuánto? 500. Perfecto. Muy bien, Facundo. Tengo un solo alumno el que está atento. O que participa, el resto también puede estar atento. ¿Estamos? Entonces va router BGP 600, porque pertenece al sistema autónomo 600, router 7. Y el vecino, que es 180.1.2.1, pertenece al sistema autónomo 500, que es remoto. No es local, sino que es remoto. Ahí quedaron configurados los vecinos, ¿sí?
el vecino 7 y el vecino del router 4, acá, este. Vamos a, bueno, esto es el BGP externo, como decíamos recién. Vamos a configurar ahora el router 4 y el router 6, que serían, para poder ver cómo funciona el BGP interno, ¿sí? Vamos a configurar este y este. ¿Qué les parece? ¿Cómo se podrían comunicar? ¿O no se podrían enviar datos desde el router 1 al router 9? ¿Se podrían o no? Según esta topología. ¿Cómo, profe? ¿Se podría comunicar una PC que esté conectada al router 1 con una PC que esté conectada al router 9? Sí. ¿Por qué? Pero tendría que atravesar el sistema autónomo 500. Claro, habría que configurar primero la conexión de Claro. salida para cada uno. Perfecto, bueno, muy bien, bárbaro. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a configurar el router 4. El router 4 hace lo mismo, router BGP 500, porque él pertenece al 500. Tiene que definir un vecino, que va a ser este, el router 3. Eso ya lo sabemos hacer. Netboard 120.4.1, que es esa interfaz del router 3. Remote AS 400, porque el router 3 pertenece al sistema autónomo 400. Ahí configuramos este par BGP, que sería el BGP externo. Pero los paquetes que viajen, dijimos, del sistema autónomo 400 al 600, tienen que atravesar el 500. Entonces hay que definir lo que se llama un BGP interno, que se va a comunicar entre el router 4... Sí. Sí. Sí, Matías. Ah, mi disculpa, estamos desmuteados. Ah, perdón, pensé que me iba a preguntar algo, perdón. Hay que crear lo que se llama un par BGP dentro del mismo sistema autónomo, que sería entre el router 4 y el router 6. Entonces, desde el router 4, fíjense, definimos como vecino, como neighbor, el router 6 con esa interfaz 180.1.2.1. En realidad puede ser cualquier IP del router 6. Yo acá, para que no quedaran tantas IP, les puse esta, ¿sí? Remote AS 500. Fíjense, cuando coincide este número, que es al cual sistema autónomo que pertenece al router 4, con este número, esos vecinos no son externos, ¿sí? no es el BGP externo, sino que es el BGP interno. Ahí es cuando se establece la relación entre el router 4 y el router 6, ¿sí? como el BGP interno. Después, lo que no les dije en la diapositiva anterior es que este protocolo, igual que los que estuvimos viendo recién del OSPF y el RIP, tiene que publicar redes. Como acá no es mi idea que veamos eso, simplemente les puse network XXX, máscara XXX, porque como acá van a haber muchas redes, yo voy a tener que publicar varias networks, o una única network resumida que abarque a todas. Si yo como administrador planteé bien las direcciones IP, puedo mandar al sistema autónomo siguiente una dirección de red resumida que abarque todas las redes que yo tengo en mi sistema autónomo. Eso es lo ideal. Si yo manejo varias direcciones de red distintas, tengo que mandar varios comandos network, que se llaman. ¿Sí? Entonces así configuramos el router 4. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el router 6. El router 6 va a tener un vecino BGP externo, que es el 7, y un vecino BGP interno, que es el 4. Entonces, router BGP 500, porque el router 6 pertenece al sistema autónomo 500. Y ahora definimos un vecino. Definimos primero el vecino interno, que es el router 4. A ver, déjenme ver que no veo bien. Sí, acá. 124.1.2, ahí está. Y pertenece al mismo sistema autónomo, ¿está? Por eso es que es interno. Y ahora definimos el vecino externo, que es el router 7, el 180.1.2.2, y que pertenece al sistema autónomo 600. Ahí está. Y las networks, siempre las networks. Bueno, así es como se configura el protocolo BGP. Una vez que está configurado, entonces se van a intercambiar anuncios de rutas cada 30 segundos con los pares BGP, tanto internos como externos. Acá no es la idea complicarnos, sino simplemente, así como vimos una tabla de encaminamiento del protocolo RIP y el protocolo OSPF, yo les traje una tabla de encaminamiento del protocolo BGP, que no se ve con el show IP route, sino que se ve con el show IP BGP. ¿Sí?
Acá hay direcciones de red, o mejor dicho de subred, direcciones de subred. Acá está el siguiente salto, la métrica, preferencias locales, estos valores son por defecto, el peso que tiene esa ruta y la ruta. Acá es el path, que eso es lo que quería que vieran. Fíjense, para llegar a la red 10.97.97.0, tengo que atravesar dos sistemas autónomos. Este número de sistema autónomo y este número de sistema autónomo. ¿Sí? Eso es lo único que quería que vieran, que no hay interfaces de salida, sino que la ruta no aparece en métricas, acá no aparece, no sé, un /2, si está a dos saltos, sino que aparecen números de sistemas autónomos. Eso es una ruta. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los símbolos, estos asterisquitos significan que son rutas válidas, por eso que están instaladas en la tabla de encaminamiento, y este simbolito mayor es la mejor ruta. ¿Por qué? Porque pueden existir como varios caminos para llegar a un mismo lugar, ¿sí? Entonces, estos simbolitos es como que marca cuál es la mejor ruta. Bueno, esto solamente lo van a tener que aprender a configurar. Bueno, ahí les remarcaba el path y los números de sistema autónomo. Solamente si trabajan en un proveedor de servicio de Internet. Si ustedes trabajan dentro de una empresa que no es proveedora de servicio, no van a tener que configurar el BGP. Pero bueno, ya por lo menos lo saben. Entonces, si algún día lo necesitan, buscan manuales y se ponen a ver cómo se configura. El último tema que nos queda para ver relacionado con encaminamiento es lo que se llama encaminamiento o enrutamiento entre las VLANs. ¿Sí? Yo acá les puse algunas características de las VLANs como para que recordemos, pero ya lo vimos a esto. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos agrupar de alguna manera muchos empleados que nosotros teníamos dispersos en la empresa, conectados físicamente a distintos switches? Los puedo conectar o vincular creando VLANs. Entonces puedo conectar o puedo relacionar un empleado que está en el tercer piso con un empleado que está en el segundo piso, con un empleado que está en el cuarto piso. Por más que estén interconectados a switches distintos, los puedo interconectar porque los asigno a la misma VLAN. ¿Tá? Entonces, por eso que se llaman VLAN, que significa redes virtuales. ¿Estamos? ¿Qué más? Cada VLAN era un dominio de broadcast distinto. Entonces, también para eso se crean, para tratar de reducir los dominios de broadcast. Voy a tener uno por cada VLAN. ¿Y cómo manejo los dominios de broadcast? Con una dirección IP, ya sea de red o de subred. Permiten implementar seguridad porque yo puedo decir que todos los paquetes que pertenezcan a tal VLAN sí pueden, por ejemplo, salir a Internet. O todos los paquetes que provengan de tal otra VLAN no tienen acceso a Internet o sí tienen acceso a determinados servidores, por ejemplo. La forma de implementar VLANs es a través de switch. Se configuran en el switch la VLAN, siempre y cuando ese switch sea configurable. Si es un switch genérico, no van a poder configurarlas a las VLANs. Hay que decir cuántas VLANs va a haber. Normalmente cuando uno la configura en el switch se le pone un nombre a cada VLAN y después hay que asociar puertos a la VLAN, ¿sí? Puertos físicos del switch a esa VLAN. Todos los dispositivos que pertenezcan a la misma VLAN van a poder intercambiar información sin problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos en una VLAN conectados todos los servidores de la empresa y en otra VLAN los empleados de ventas, en otra VLAN los empleados no sé, del área de fabricación o de comercialización? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esos empleados de otra VLAN puedan acceder a los servidores? Sí o sí voy a necesitar un router. ¿Estamos? Bueno, ya llego. Aquí se lo puse en negrita. Cada VLAN tiene asignada una dirección de red o de subred distinta. Eso es lo que se relaciona con el dominio acá de broadcast. ¿Está? ¿Qué significa o por qué hace falta un router? Porque los dispositivos que pertenecen a una VLAN no pueden, por defecto, comunicarse con dispositivos de otra VLAN. Justamente para eso se crean las VLANs, para implementar seguridad, para que los usuarios o los dispositivos que pertenecen a la VLAN 1 o a la VLAN 10 no se conecten con la VLAN 20. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si yo necesito que se comuniquen para acceder a servidores, por ejemplo? Entonces, si necesito que se comuniquen, sí o sí voy a tener que instalar un router o un switch layer 3, que se llama switch de capa 3. ¿Ah?
Me interesa que sepan que hay que instalar un router. Entonces, ahora sí, el router va a permitir que se puedan comunicar las VLANs entre sí. Un switch no lo puede hacer, ¿sí? Un switch común y corriente no, salvo que tenga funcionalidades de router, que son los switch layer 3, porque cumplen funciones de capa 3, de capa de red sería. ¿A qué se refiere el enrutamiento entre VLANs? Es el proceso que permite que un router reciba datos desde una VLAN, le cambie el etiquetado y lo mande a otra VLAN diferente. Eso solamente lo puede hacer un router, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en el router se puede configurar la seguridad. Es decir, yo en el router le puedo configurar con una lista de control de acceso quién se puede comunicar con quién, qué VLAN se puede comunicar con otra. Entonces, ¿cómo va a hacer? El router va a aceptar tráfico que venga etiquetado de una VLAN y le va a cambiar, le va a encaminar, mejor dicho, a otra VLAN y le va a agregar la nueva etiqueta. Eso lo hace, fíjense, a través de subinterfaces. ¿Por qué? A ver, bueno, ahí está. Total, después ustedes, bueno, lo leen tranquilos. ¿Sí? ¿Y qué son las subinterfaces? Son interfaces virtuales. Es decir, que yo, sobre una misma interfaz física, puedo crear muchísimas interfaces virtuales que se llaman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada subinterfaz va a pertenecer a una IP distinta, una red o subred diferente. Acá en el dibujo me lo van a entender. Miren, acá tenemos, este dibujito lo saqué de las diapositivas de VLANs. Tenemos tres VLANs, las VLAN de voz, la de administración y la de ventas. Entonces, cuando sale una trama desde esta máquina, llega el switch le agrega la etiqueta en el enlace troncal. Acuérdense que las etiquetas solo viajaban por los enlaces troncales, no viajan acá. Esto se llama un enlace de acceso, un puerto de acceso, cuando uno conecta directamente los dispositivos. En cambio, los puertos troncales, o tagged, o etiquetados, son los que sí van con la etiqueta, la trama va con la etiqueta de la VLAN de la cual salió esa trama. Fíjense, acá hay direcciones IP. ¿Cuál será? Si yo acá tengo una sola interfaz del router, ¿cómo puedo configurar las puertas de enlace de estas tres VLANs distintos? A ver qué le parece. ¿O va a haber una única dirección IP acá? Acá se instaló ese router que está ahí arriba para poder intercambiar datos entre las tres VLANs. ¿Cuántas IP va a haber acá? ¿Y cuál va a ser la puerta de enlace de estas máquinas? Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? Está difícil la pregunta, pero bueno. Si alguien se da cuenta. O sea, cada VLAN va a tener una subinterfaz diferente. Sí, en realidad el router va a tener la subinterfaz. Las VLAN no se van a dar cuenta. Estas PC no se van a dar cuenta, Facundo. Ahí va, mira, muy bien. Esta va a ser una interfaz Giga Ethernet 0/0 que se llama. ¿Sí? Como yo tengo que... ¿Cuántas direcciones IP o cuántas puertas de enlace debería haber? A ver, si se dan cuenta. ¿Cuántas puertas de enlace debería haber en esta topología? 3. 3, perfecto. Hay una para la VLAN de voz, otra para la VLAN de ventas y otra para la VLAN de administración. ¿Sí? Entonces, ¿cómo configuramos eso? Vamos a crearle 3 subinterfaces al router. Por ejemplo, a la giga 0/0.15 le vamos a asignar la IP 10.15.0.1, que sería la VLAN de administración. ¿Sí? Vamos a crear otra subinterfaz, que es en la misma interfaz física, 0/0.20, se pueden crear con punto o con 2 puntos, dependiendo del sistema operativo. 10.20.0.1, que sería de la VLAN de ventas. Y la última subinterfaz, la 0.30, yo le puse el mismo número de la VLAN como para que se entienda, de la subred, la 10.30.0.1, que es de la VLAN de voz. Entonces, fíjense, ¿por qué tienen que haber 3 subinterfaces? Porque la VLAN de ventas tiene que tener una puerta de enlace, que es la 10.20.0.1, que es esta. La VLAN de administración tiene que tener la puerta de enlace 10.15.0.1, que es esta. Y la VLAN de voz tiene que tener la puerta de enlace, todas estas máquinas, tienen que tener como puerta de enlace la misma, que es la 10.30.0.1.
Por eso es que se crean subinterfaces. Entonces, el router va a recibir la trama etiquetada, por ejemplo, de la VLAN de administración. Se va a fijar a qué red va dirigido ese paquete, si lo va a desencapsular, lo va a encaminar, y como va dirigida a otra VLAN, le tiene que etiquetar con la etiqueta de la VLAN en la que va dirigida, por ejemplo, que vaya a la de ventas, y lo va a lanzar de nuevo al cable. Este switch ya conmuta en base a la VLAN, y este switch entrega a la VLAN, por ejemplo, perdón, era de ventas, de administración a ventas. ¿Sí? Entonces, en estos enlaces troncales van etiquetadas las tramas. El router tiene la capacidad de recibir una etiqueta y ser capaz de darse cuenta que va dirigida a otra red distinta. Entonces va a encapsular con otra etiqueta de capa 2. Lo lanza de nuevo al mismo enlace, esa trama viaja etiquetada con la nueva etiqueta y llega finalmente a la PC, en este caso, por ejemplo, si en caso que fuera esta PC de destino. ¿Sí? Por eso es que hace falta ese router, ¿sí? Porque el router es capaz de desencapsular y encaminar en función de la dirección IP. ¿Por qué? Porque esta máquina va a mandar su IP origen 10.15.07 a la 10.20.05. Entonces, ¿quién es capaz de procesar direcciones IP? El router. Un switch no se da cuenta, un switch solamente maneja números de puertos físicos y direcciones MAC. ¿Tá? Bueno, aquí terminamos entonces todo lo relacionado con encaminamiento. Vimos algoritmos, vimos protocolos, o sea, de encaminamiento en Internet, y vimos enrutamiento entre VLANs. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Hay un número máximo de subinterfaces que pueda tener un router o no? Sí, pero son muchísimas. Te voy a mentir, pero son... no me acuerdo si eran 65.000 o... son muchísimas. Quédate tranquilo que nunca las vas a usar. Ah, bien, bien. Porque al ser lógico, podés crear todas las que quieras. ¿Sí? Claro. No hay problema. Hay un máximo, sé que hay un máximo, pero en este preciso momento no me acuerdo. Pero es un número muy, muy alto, muy alto. Así es. Esto ahorra que el router tenga muchas interfaces físicas. Porque si no, como yo tengo acá 3 VLANs, debería tener 3 interfaces físicas. Para evitar eso, porque es caro una interfaz del router, yo con una sola interfaz física puedo hacerle creer al router que tiene 3 interfaces, ¿sí? Creando las subinterfaces o interfaces lógicas que se llaman. Así es. ¿Alguna otra duda?